Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de mi querida Josephine Himes. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Vamos en una miel sobre hojuelas todavía? Y espero que así siga. Ay, Dios mío. En el capítulo anterior, chicas, pues sí, mi querida Candy ya empezó su gira hacia diferentes estados del país para visitar a los patrocinadores del hogar de Pony. Vaya que se colea Candy con las grandes personalidades de aquella época, chicas. Sí, hay otra parte de mí que ama la historia. Yo amo la historia, la geografía, la biología, pero la historia, híjole, es una de mis pasiones. Me gusta ver cómo fueron surgiendo los grandes países, las culturas de aquella época, de aquellos años, de aquellos milenios. Y de verdad, chicas, es maravilloso. Imagínense conocer a la esposa de aquella persona que hace posible aquellos edificios inmensos, no nada más de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Fue uno de los primeros, híjole, que mis respetos, junto con los Rockefellers, que son los que realmente han levantado Estados Unidos. Pero bueno, imagínense, Candy, pues sí, de repente es bueno chiquearse, ¿por qué no? Si tiene la posibilidad y además de dejarse cuidar, pues debería de hacerlo, mi querida Candy. También, pues Terry ya empezó su gira de su compañía, entonces los dos están en su vida cotidiana, con su rutina cotidiana, así que vamos a ver qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado La temporada de los narcisos. Capítulo 3, parte 2. Macbeth, enamorado. Eran más de las 6 de la tarde cuando Candy regresó al Reinage de Pittsburgh. Mientras la lluvia caía persistentemente en la ciudad, la joven estaba orgullosa de sí misma y se sentía llena de energía por su éxito. La señora Carnegie había prometido un generoso donativo. Acordaron verse a la mañana siguiente en el banco para arreglar detalles del acuerdo. Apenas podía esperar ver a la señorita Pony y contarle toda la historia. Cuando abrió la puerta de su habitación, ya estaba oscuro y tuvo que encender las lámparas. Cuando las luces empezaron a iluminar la habitación, Candy pudo distinguir un enorme arreglo floral sobre la mesa. Para alguien que no fuera apasionado a la jardinería, el arreglo podría haber sido solamente un hermoso detalle decorativo en la habitación. Pero para Candy, el conjunto de flores en aquel jarrón azul cobalto frente a ella era una verdadera maravilla. El florero rebosaba iris azules y narcisos blancos y amarillos, todas ellas flores primaverales. La única explicación para ese milagro a mediados de noviembre era que el arreglo había sido comprado en una tienda altamente sofisticada. Probablemente era una florista que se surtía durante todo el año de flores provenientes de uno de esos invernaderos que cultivaban especies híbridas. Candy estaba tan asombrada de tener un pedazo del día de resurrección en su habitación, que le tomó un momento preguntarse quién habría enviado tal arreglo. No obstante, tras un momento de contemplación, sus ojos vieron un sobre encima de la mesa, junto al florero. En el papel blanco solamente se podía ver su nombre. Incapaz de organizar la maraña de alterados pensamientos, permaneció mirando fijamente su nombre escrito con una caligrafía muy familiar.
No fue sino hasta varios minutos después que la joven se atrevió a abrir el sobre. Pittsburgh, 13 de noviembre de 1924. ¿Estás disfrutando Pittsburgh, señorita Arley? Yo mismo acabo de llegar esta mañana. Me hubiera gustado estar ahí para recibirte, pero la llegada de mi tren estaba programada media hora más tarde que la tuya. La compañía Stratford se presentará en el Teatro Gaiety mañana y pasado mañana. ¿Estás sorprendida? Bueno, siento que te debo una explicación. Debo confesar que planeé todo para que mi visita coincidiera con la tuya. Robert, que siempre me consiente, me dejó elegir las fechas de nuestro compromiso en Pittsburgh. El resto fue cuestión de simples matemáticas. Debes estarte preguntando cómo obtuve información exacta sobre el itinerario de tu viaje. ¿Puedes adivinar? La señorita Pony fue mi cómplice en esta travesura. Ya que está hecho, supongo que tarde o temprano tendrás que perdonarnos. A pesar de mis planes, no puedo imponerte mi presencia si no tienes tiempo para verme. Sé que tienes varios compromisos durante tu estancia en la ciudad y no me atrevería a entrometerme. Sin embargo, ¿crees que pudieras hacer espacio en tu ocupada agenda para un viejo amigo? ¿Estarías disponible para ir al teatro mañana en la noche? Tal vez una cena después. Mando un boleto para ti. Y si quieres, mandaré a mi asistente, el señor Martin Howard, para escoltarte. Por más que me gustaría hacerlo yo mismo, debo estar en el teatro un par de horas antes de que empiece la función. Si no estás disponible, solo llámame a mi habitación para hacérmelo saber. Me estoy quedando aquí, en el Rey Nast, en la habitación 238. Si no recibo llamada tuya, daré órdenes al señor Howard para que te recoja a las 8 mañana en la noche. Es tan británico como el pudín de Yorkshire, así que no lo hagas esperar. Tuyo, Terrence. Candy leyó 5 o más veces antes que su cerebro pudiera procesar su significado. Se tocó el pecho para sentir el latido salvaje de su corazón. Cuando finalmente pudo ordenar a sus músculos que se movieran, la joven se recostó en la cama, sosteniendo aún la carta. No sabía qué pensar o hacer. Está aquí. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Continuaba repitiéndose. Debo estar soñando. ¡Dios mío! No puedo creer que se encuentre en este mismo hotel. Su habitación debe estar en el segundo piso. Pensó, sentándose al borde de la cama. Podría llamarlo ahora mismo, si tan solo tuviera el valor de hacerlo. Candy recordó que no había escuchado su voz en 8 años. Sin quererlo, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y me pregunta si quiero verte mañana, Terry. Estás tan ciego que en verdad puedes creer que alguna vez pudiera rechazarte. Sonrió a través de sus lágrimas. Si solamente supieras lo que significas para mí, hombre insufrible. La joven se levantó, aún mareada por la emoción. Se las arregló para caminar al tocador, ponderando lo que haría. Miró su reflejo en el espejo y súbitamente la idea de que la siguiente noche asistiría a su actuación irrumpió en su cabeza. Las 3 veces en que lo había visto actuar vinieron a su memoria. Aquellas 3 ocasiones habían derivado en un completo desastre. De hecho, desde que Terrence dejó Inglaterra en 1913, las cosas siempre habían resultado así entre ellos. Un total y absoluto desastre. Era como si el destino se opusiera a su encuentro con todas sus fuerzas. Temo que esto pueda pasar de nuevo, dijo en voz alta. ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo mi boleto? ¿Y si hay un terremoto o algo así? Entonces la joven se dio cuenta de la ridiculez de sus razonamientos. Ten valor, Candy. Nunca has sido una cobarde.
¿O sí? A pesar de su determinación, los pensamientos negativos mezclados con las emociones exaltadas la mantuvieron despierta hasta altas horas de la noche. Al día siguiente había transcurrido como en la bruma. Años después, Candy trataría de recordar infructuosamente qué había pasado esa mañana y la subsecuente tarde. Difícilmente recordaba haberse reunido con la señora Carnegie en el banco y haber firmado una serie de documentos ahí. La conversación que sostuvo con la mujer, sus despedidas y su promesa de visitar el hogar de Pony en primavera no se quedaron grabados en la mente de la joven. Si la buena mujer no le hubiera escrito después, recordándole esas cosas, la joven no hubiese sabido nunca lo que se había dicho. Habiendo comido muy poco, lo que era totalmente atípico en Candy, y apenas logrando recordar el número de su habitación de hotel, la joven pasó horas tras la comida intentando descifrar cómo reuniría el valor para encontrarse otra vez con Terence Graham Granchester. Por una vez, deseó haber tenido la presencia de ánimo y serenidad de George Villiers. En toda su vida no había conocido a otra persona capaz de controlar sus emociones y disimular lo que estuviera sintiendo o pensando como lo hacía el buen George. Por mucho que Candy hubiera esperado que su actual amistad con Terry pudiera convertirse en algo parecido a una relación romántica, no estaba segura si él podía corresponder a sus sentimientos. Si él no la consideraba como una potencial pareja, la joven quería por lo menos reservarse la dignidad de mantener en secreto sus verdaderos sentimientos por él. Lo último que quería era importunarlo innecesariamente en el caso de que él no pudiera corresponder el amor que ella todavía le tenía. Desafortunadamente, Candy temía que Terry fuera capaz de adivinar lo que ella sentía por él, con solo verla a los ojos. «Debes calmarte», se regañó a sí misma tras horas de consideraciones inútiles. «Si no empiezas a vestirte en este momento, nunca lo lograrás». Fue entonces cuando la realidad le pegó con fuerza. Se recordó a sí misma escogiendo el vestido para la fiesta de Acción de Gracias de Annie con la maliciosa intención de escandalizar a la tía Elroy. Usar el más escandaloso último grito de la moda en una reunión familiar era una cosa, pero hacerlo en un lugar público y frente a Terence, entre todas las personas en este mundo, era una cosa totalmente distinta. En un movimiento reflejo vio el reloj colgado en la pared. Eran las 7 p.m. Definitivamente muy tarde para salir y comprar otro vestido. Tras evaluar otras posibilidades, Candy tuvo que aceptar que ninguna otra cosa en su equipaje era adecuada para una noche en el teatro. «Está bien, Candy, te lo tienes bien merecido. Te salió el tiro por la culata con tu pequeña broma. Grandísima tonta». Nuevamente se regañó a sí misma mientras caminaba nerviosamente alrededor de la habitación. Un segundo vistazo al inexorable reloj le hizo darse cuenta de que se estaba quedando sin tiempo. «Te vas a quedar congelada y pasarás la noche dentro del armario», trató de razonar con ella misma. «Si vas a hacer la comidilla de esta noche en Pittsburgh, mejor que lo hagas con dignidad». Y con esa última resolución, la joven cuadró los hombros y comenzó su aseo. Nunca había sido una persona que tardara mucho en acicalarse. Cambió su ropa interior por unos camibokers, lo suficientemente cortos para el infame vestido. Cómo odiaba a los ligueros. Simplemente enrolló sus medias de seda color miel por arriba de sus rodillas para permitir mayor libertad de movimiento. El cabello no era un asunto en el que tuviera que trabajar demasiado, ya que sus rizos naturales se refrescaban con solo una pizca de aceite de almendra y agua, lo cual hacía que su melena fuese perfecta para el estilo bob en ondas que se moldeaban tan solo con los dedos.
Sopesó si debía usar la diadema con aplicaciones de pedrería que Annie le había escogido para ir con su atuendo, pero descartó la idea creyendo que era demasiado para su gusto. En su lugar, como única pieza de joyería, se puso un par de aretes largos de plata estilo Art Deco, de cuyo extremo inferior colgaban 2 granetes negros cuadrados. Vio en el espejo cómo los acentos de marcasita que cubrían la plata de aquel juego de aretes brillaban cuando ella movía la cabeza. Se sintió complacida con el efecto. De la misma manera, el maquillaje era para ella un asunto no muy elaborado. Algo de polvo, labial rosado y un discreto delineador eran más que suficiente para ella. Una vez vestida, un par de zapatillas de tacón con correa en T, en tono estaño oscuro y una cartera tipo clutch cuadrada a juego completaban el atuendo. Estaba sacando su capa plateada ribeteada con piel de armiño del armario cuando escuchó un golpe firme en su puerta. Miró el reloj de nuevo. Eran las 8 en punto. Cuando abrió, un hombre delgado con bombín y lentes hizo una reverencia ante ella. La joven extendió su mano al tiempo que se presentaba. «Usted debe ser el señor Howard. Soy Candice White Arley». «Encantado, señorita», dijo el hombre mientras brevemente estrechaba la mano de Candy. «El señor Graham le ha enviado su agradecimiento por su disposición para presenciar su actuación. Puedo ver que está usted lista». «Está en lo correcto, señor Howard». «¿Nos vamos ya?», preguntó inclinando la cabeza. El hombre hizo un gesto a Candy para que encabezara la marcha y ella hizo caso a su señal. Fuera, la noche era fría y la joven pensó que sería una caminata desagradable al teatro. Para su sorpresa, un automóvil los esperaba en la entrada del hotel. Candy pensó que era gracioso usar un auto cuando el teatro estaba justo en la siguiente calle, pero considerando la temperatura, agradeció la extravagancia. Antes de que pudiera darse cuenta, ya estaba en el Galletti. Al bajarse del coche, Candy hizo una pausa para leer el nombre de Terrence escrito a lo largo de la marquesina. Estaría encarnando a Macbeth esa noche. Candy no había olvidado que él le había leído esa pieza una tarde soleada en Escocia. «Ahora tienes este desafiante papel protagónico», pensó. «Siempre supe que estabas destinado para grandes cosas». Con este inspirador pensamiento, Candy entró al teatro. Cuando Howard le ayudó a quitarse la capa, tuvo que usar toda su energía inicial para mantener un aire despreocupado. Su audaz atuendo captó más de una mirada. Para su gran consuelo, el señor Howard parecía tan ecuánime y calmado como antes, así que alegremente aceptó su brazo cuando él se lo ofreció. A medida que caminaban a través del vestíbulo del teatro y subían la escalera alfombrada, Candy pudo sentir que las borlas de pedrería al final de cada una de las hebras de cuentas de cristal de su vestido se movían a su paso. Si quería captar la atención de la gente esta noche, no podría haber elegido un mejor atuendo. Se burló de sí misma para sus adentros. Ajeno a los pensamientos de Candy, Howard condujo a la joven a través de los pasillos del teatro. Cuando finalmente el hombre se detuvo, abrió una puerta e indicó a Candy que entrara. «Su palco, señorita», dijo, observando los asientos vacíos en aquella área privada. Candy se sintió confundida. «El señor Graham tiene otros invitados esta noche, señor Howard». «No, señorita. El señor Graham pensó que este palco tenía la mejor vista del escenario. Por eso lo reservó en su totalidad para usted. Ahora, si me disculpa, regresaré por usted cuando la obra termine». «¿No se quedará usted y verá la obra conmigo, señor Howard?» «Agradezco su consideración, señorita Arley», respondió el hombre halagado, «pero tengo deberes que cumplir». Y diciendo esto último, el hombre cerró la puerta dejando a Candy
con sus propios pensamientos. Una vez sola, Candy escogió un asiento en la fila delantera y comenzó a inspeccionar el teatro. Confirmó que tendría la mejor vista de los actores desde esa perspectiva. Estaba tan cerca del escenario que sentía que podía tocar el telón de terciopelo. Entonces la asaltó el pensamiento de que posiblemente Terrence pudiera verla desde el escenario. No obstante, pronto se dio cuenta que era muy improbable, ya que él tendría los reflectores apuntando a su cara la mayor parte del tiempo y el resto del teatro estaría a oscuras. Entonces, te veré, pero tú no me verás, Terry. No aún. Pensó sonriendo internamente. Creo que lo prefiero de ese modo. Me dará tiempo de acostumbrarme a tu presencia y recobrar la compostura. En ese momento las luces del teatro comenzaron a apagarse, dejando el lugar en la oscuridad. El telón se abrió y el corazón de Candy se detuvo por un momento que pareció durar una eternidad. En la bruma del oscurecido escenario, una súbita luz iluminó la escena lo suficiente como para permitir al público ver a 3 mujeres. La palidez de sus rostros estaba acentuada por las túnicas negras en que estaban envueltas. Los efectos de un trueno anunciaron el inicio de la gran obra. ¿Cuándo volvemos a vernos? ¿Bajo lluvia, rayo y trueno?, dijo la primera bruja. Candy escuchó con avidez el críptico diálogo que recordaba de sus años de secundaria. Siguieron los primeros intercambios entre Duncan, sus hijos y los heraldos del campo de batalla, anunciando la victoria de Macbeth. Pronto, gracias a otro cambio en las luces y el sonido del trueno, la escena se movió de nuevo el brezal donde las hermanas fatídicas se encontraron. Finalmente, mientras el corazón de Candy subía por su garganta, el mismo Macbeth apareció en escena y dijo su primera línea. Un día tan hórrido y hermoso como este nunca había visto yo. Su voz era tan poderosa como la recordaba, solo que más profunda y tal vez más rica en cuanto a las modulaciones que desplegaba. Su figura era aún más imponente que en sus recuerdos. A medida que avanzaba la obra y las luces lo bañaban, ella podía apreciar que suya era la silueta más alta de todos los actores de la compañía. Candy sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Ver su cara en la fotografía de un periódico nunca se podría comparar al máximo placer que ahora experimentaba, viéndolo por primera vez en muchos años. Era una mezcla de descubrimientos y reconocimiento. Había ciertos rasgos que ella se complacía en contemplar de nuevo, como su mentón partido, el modo en el que se arqueaba su ceja izquierda y esa característica curva de sus labios, la cual él utilizaba para expresar distintos estados de ánimo. Al mismo tiempo, había varios nuevos pequeños detalles que ella nunca había visto. Había crecido en altura y talla. Sin embargo, su figura aún era proporcionalmente atlética. Llevaba el cabello corto, pero eso lo sabía ella desde antes debido a los periódicos. No obstante, a medida que los reflectores lo iluminaban, pudo observar que sus hebras se habían oscurecido, adquiriendo tonos de chocolate y castaña asada. Su piel estaba un poco más bronceada que antes, probablemente porque con frecuencia pasaba más tiempo al aire libre, ya que había empezado a montar de nuevo. Tal vez el mayor cambio era el modo en el que el joven se conducía en el escenario. Se movía con mayor seguridad y su cuerpo, así como su voz, tenía un mayor repertorio de recursos para transmitir significados. Podía hacer un simple gesto transmitiera las emociones y pensamientos de su personaje. Una mirada, un gesto de su mano, un ligero ladeo de su cabeza o un simple paso eran suficientes para que expresara 1000 cosas.
La obra era perfecta para que Terrence exhibiera sus habilidades. Frente a los ojos de Candy, su Macbeth experimentó múltiples cambios. Al principio fue el gran héroe y pronto se convirtió en el ambicioso, pero aún dubitativo conspirador. Después fue el amante, el esposo manipulado, solo para convertirse rápidamente en el asesino despiadado y posteriormente en un alma atormentada, carcomida por una angustiante culpa. Su maldad y creciente degradación era tan palpable que por un momento la asustaron. Finalmente, su fuerza en la batalla final cuando él moría luchando, lo convirtieron en un héroe trágico. Candy se preguntó cómo podía fingir emociones tan distintas en tan solo 2 horas y media. Demasiado pronto, el rey Malcolm dijo la última línea de la obra y toda la audiencia se puso de pie en ovación. Candy vio estupefacta a la multitud. Todo este teatro que rugía en admiración era tan distinto de la pequeña chusma burlona de Roxtown. A través de los años, Terrence había ido de un amargo desaliento y la pérdida total del control de sí mismo al absoluto éxito. El corazón de la joven se hinchó con orgullo. «Mi amor, has superado tus propios demonios», pensó ella. «Has ganado tus propias batallas por ti mismo, Terry. Este aplauso es la justa prueba de que por mucho eres un mejor hombre. Estoy tan orgullosa de ti». En ese preciso instante se encendieron todas las luces, el telón subió una vez más y la compañía apareció de nuevo. Todos los actores hicieron una reverencia y después, uno por uno, recibió su reconocimiento. Al final, la compañía dio un paso atrás y dejó a Terrence Graham solo para ser especialmente aclamado por el aplauso del público. Fue cuando hizo una reverencia levantando la cabeza en un movimiento enérgico, que sus ojos azules tornasol encontraron los de la única ocupante del primer palco. Fue muy rápido para que los observadores se dieran cuenta, pero por un efímero segundo, cuando Terrence pudo finalmente mirar la figura de ella, él sonrió. El talón cayó por última vez. Todos los actores se relajaron y, regresando a sus verdaderas identidades, comenzaron a marchar lentamente a sus camerinos. No era raro para los miembros de la compañía ver a un apurado actor protagónico volando prácticamente del escenario. Ese era el modo común en el que Terrence finalizaba una función. Se escabullía a su camerino antes de que alguien pudiera respirar. Esa noche no era la excepción. A pesar de esa típica reacción, Terrence sabía bien que él no era el mismo de siempre esa noche. De hecho, nada en esa noche era parecido a cualquier momento anterior en su vida. Desde aquella breve mirada desde el escenario, todos los sonidos de la atmósfera se desvanecieron, dejándolo momentáneamente sordo. La tierra detuvo su movimiento porque ella estaba ahí, viéndolo, y en sus ojos había algo parecido a la admiración profunda. ¿Acaso esa mirada había sido para él? ¿Podría ser solo para él? Su corazón estaba henchido. Sus sonoros latidos eran lo único que podía escuchar, mientras el resto del mundo quedaba sumido en el silencio. Todo el día. No. Más bien toda la gira, desde el inicio, había sido como vivir en un crescendo constante de dudas y emoción. Había planeado este encuentro con tantas esperanzas. A pesar de ello, se había visto plagado por toda clase de ansiedades, temiendo que algo pudiera interponerse para evitar el encuentro. El día anterior, desde que Howard había entregado las flores y la nota en la habitación de Candy, Terrence prácticamente había dejado de respirar. Al ver que ella no llamó, supo que Candy asistiría a la función. Sin embargo, estuvo tentado a ir a su habitación y a hablar con ella al fin,
pero su idea inicial de esperar fue más fuerte. Por mucho que deseara verla de nuevo, no quería que este encuentro fuera tan vulgar como simplemente tocar a su puerta. Su naturaleza dramática necesitaba algo más especial, ya que uno no espera 8 largos años y se deja caer como en un día de trabajo común y corriente, simplemente para decir hola. No obstante, pasó una noche de insomnio y nerviosa anticipación durante la víspera. Para empeorar las cosas, el ensayo de esa mañana había sido un completo desastre. Cuando llegó el momento, reunir la concentración necesaria para la función le costó el triple de lo usual. No obstante, cuando Howard le avisó que Candy ya estaba sentada en el palco, una extraña paz invadió su mente. Era algo que nunca había experimentado antes. Aún recordaba la noche del estreno de Romeo y Julieta, y no pudo evitar comparar el sentimiento. Ella también había estado ahí, pero la sombra del accidente de Susana y la presión que sufría no le habían permitido disfrutar la presencia de Candy. Esta vez había sido totalmente distinto. Una vez en el escenario, la corriente de energía dentro de él había sido la más fuerte que había sentido nunca. Su conexión con el personaje, tan distinto como era Macbeth, de su verdadera identidad, había sido la más profunda que había logrado jamás. Y sobre todo, había disfrutado inmensamente la función. A pesar de todas esas cosas buenas, nada se comparaba al breve vistazo de la esbelta figura de Candy, aplaudiendo a rabiar desde el primer palco. No podía evitar recordar la visión de su cara en Roxtown. Aquella profunda tristeza y lágrimas estaban tatuadas para siempre en su mente. Pero esta noche no había sido solamente una visión. La mismísima mujer que ocupaba su corazón, aquella chica, ahora una mujer adulta, había estado ahí, luciendo su sonrisa más brillante para él. En medio de estos inusualmente felices pensamientos, el joven se vio interrumpido por un toque en su puerta. «Terrence, ¿puedo pasar?», le llamó la voz de Robert Hathaway. «Pasa, Robert», respondió Terrence, y un segundo después entraba al camerino la robusta figura de Hathaway, caracterizado como el rey Duncan. «¿Vienes a cenar con nosotros?», el hombre preguntó casualmente. «No esta noche, Robert», contestó mientras empezaba a desmaquillarse. «Tengo un compromiso previo». «¿En verdad?», dijo Hathaway con incredulidad, pero sabiendo por experiencia que no serviría de nada interrogar a su antiguo pupilo, decidió no averiguar más. «Está bien, que tengas una velada agradable entonces». Y diciendo esto, el hombre cerró la puerta dejando solo a Terrence. Mientras el joven se acababa de cambiar rápidamente, Howard había regresado al lado de Candy. Cuando el hombre llegó para escoltarla, las emociones que la obra había provocado en la joven aún estaban frescas. «¿Podré ver al señor Graham ahora?», fue lo primero que ella preguntó. «Claro, madame. De hecho, el señor Graham estaría honrado si usted acepta su invitación para cenar con él. Pero primero, se tiene que deshacer de sus admiradores y de los reporteros que lo estarán esperando fuera». Candy recordó entonces la noche que Terrence había visitado Chicago para actuar en el papel del rey de Francia. La escena de la abrumadora multitud esforzándose por arrebatar algo de él, mientras ella trataba de alcanzarlo en vano, estaba grabada en su memoria. Ciertamente, lo último que ella quería era repetir aquella experiencia. «¿Y cómo planea hacer eso?», preguntó la mujer curiosa. «Bueno, madame, tenemos nuestros métodos, pero primero la llevaré al auto y después rescataremos al señor Graham antes de que la multitud lo aclame». Y tal cual lo dijo, Howard condujo a la joven fuera del teatro y dentro del automóvil. Tuvo cuidado de bajar las persianas del asiento trasero, lo que hizo que Candy se preguntara qué clase de sol impertinente esperaba el hombre a esa hora de la noche.
Howard se subió al asiento del conductor y condujo alrededor de la manzana un par de veces y después tomó el callejón de servicio en la parte trasera del teatro. Señorita Arley, sin importar lo que escuche fuera, no suba las persianas, instruyó, y de pronto Candy entendió lo que quería decir, ya que segundos después, el ruido de la gente y los flashazos de las cámaras llovieron sobre el automóvil. Se detuvieron ante la puerta trasera del teatro, justo donde el clamor era más intenso. Sin embargo, la agitación en la mente de Candy era aún mucho más estridente. Todas las emociones de su vida parecían acumularse en aquel preciso segundo. Un vértigo parecía apoderarse de su cabeza y no sabía a ciencia cierta si sentía calor o frío, pues aparentemente titiritaba y se sentía afiebrada al mismo tiempo. Entonces, en una masa confusa de voces y luces, una de las puertas traseras se abrió y cerró rápidamente. Mientras el auto empezaba a moverse de nuevo, y aún en una bruma mental, captó la presencia de él justo junto a ella. Ninguno de los dos fue capaz de hablar en un principio, y un indescriptible silencio se adueñó de la atmósfera. De pronto no podían decir si aún era de noche o si la mañana había llegado. Inexplicablemente, era como si 8 años no hubieran transcurrido tan lenta y dolorosamente, y aún así, el paso del tiempo era innegable, ya que les tomó un tiempo acostumbrarse a la imagen más madura de ellos mismos. En su interior, Terren se burló de sí mismo, ya que todas sus capacidades histriónicas desaparecieron por un instante. Sin importar lo mucho que trataba de hablar, no podía pronunciar una sola palabra. Aún en la oscuridad, sus ojos se perdieron en las nítidas chispas verdes que brillaban dentro los de ella. ¿Cómo estás? Candy fue la primera en hablar, aun cuando difícilmente pudo recordar su propia voz. Inconscientemente, una tímida sonrisa comenzó a dibujarse en su cara. Verdaderamente feliz de volver a verte, Pecas. Se las arregló para contestar con voz ronca. Candy puso los ojos en blanco y su sonrisa se hizo más grande. ¿Alguna vez me llamarás por mi verdadero nombre?, preguntó. Ese es mi manera especial de llamarte. ¿Te gustaría que te llamara simplemente Candice, como cualquier tipo común y corriente pudiera hacerlo? Tal vez no. Se rió la joven y de pronto la atmósfera se relajó. Bueno, Madame Pecas, dime, ¿disfrutaste la función de esta noche? No haré tal cosa, dijo burlonamente mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Lo último que un tonto presumido como tú necesitas son las palabras de alabanza que equivocadamente crees merecer. «Hieres mis sentimientos», contestó frunciendo el ceño, listo internamente para el juego que ambos sabían jugar tan bien. Contrario a lo que piensas, una estrella necesita cierto reconocimiento tras una agotadora actuación. Tal vez debiera regresar al teatro ahora y unirme a esa gente tan dispuesta a alabarme, ya que tú estás tan renuente a aceptar por lo menos que pasaste un buen rato. Si lo dijera, ¿te conformarías con eso?, preguntó con incredulidad, arqueando una ceja. Tal vez no. Tal vez necesitaría preguntarte quién logró la mejor actuación esta noche. A esa pregunta, probablemente contestaría que Lady Macbeth estuvo fantástica, en especial durante su tormento, caminando sonámbula y lavando sus manos manchadas de sangre. La señora Sanders hizo un excelente Lady Macbeth, efectivamente, pero yo estaba pensando en otros actores que también hicieron un extraordinario trabajo. El señor Hathaway, por ejemplo, sugirió ella poniendo su dedo índice bajo su propia barbilla, como si pensara el asunto. Oh, bueno,
Robert es un experimentado actor de increíble talento, pero sabes que su papel esta noche no era tan importante dentro de la obra. Eso no significa nada. Su actuación fue sobresaliente de todas maneras. También creo que el fantasma de Banquo fue impresionante, añadió, disfrutando su creciente impaciencia. Tal vez estás pasando por alto a un gran actor que resulta tenía el papel protagónico esta noche, sugirió, casualmente colocando su codo izquierdo sobre el asiento trasero para descansar su sien en su puño cerrado. No estoy segura de quién estés hablando. Fingió ignorancia, pero pronto lamentó su juguetona broma, ya que el hombre respondió acercándose peligrosamente y tomando su mano antes de que pudiera reaccionar. Vamos, Candy, ¿no vas nunca a decir que yo te gusté esta noche?, susurró mientras su aliento rozaba los oídos de ella. ¿No lo viste justo ahí en el escenario cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez, Terry?, confesó bajando la vista, incapaz de seguir con el juego. Él no respondió, pero la sonrisa en sus labios contestó en su lugar. El sonido de su nombre abreviado en su boca penetró en sus oídos, acariciando su alma. En aquel entonces, nadie, salvo su madre, lo llamaban de esa forma. Por un momento, el hombre permaneció quieto, disfrutando la calidez de la mano de ella en la suya. Apenas podía creer que después de tanto tiempo la estaba tocando de nuevo. Su mano aún era pequeña y suave, tal como él la recordaba. Hemos llegado, señor Graham, anunció Howard desde el asiento del conductor. Candy no sabía si debía odiar al hombre por romper el encanto o si debiera agradecerle por salvarla de exponer sus sentimientos en la primera hora de la cita. Continuará. Ay, no, chicas, yo no estoy gritando porque tengo que terminar la narración, pero ay, Dios mío. Si supieran cuánto tiempo tuve que parar o cuántas veces tuve que parar esta narración para no poder gritar y estar ecuánime con la narración, chicas, de verdad. Oh my God, Dios mío de mi vida. Imaginarse ese encuentro cuando él entra al automóvil. Ay no, chicas, estoy con una sonrisa de oreja a oreja. Pero bueno, chicas, denle like a la narración. Déjenme sus valiosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas Fantasía, Palas Atenea y Doralix. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.